que es... En el inglés, con el inglés me rebusco, pero no es lo mismo que... Bueno, No. sí. No es tanto lo que voy a decir yo, sino lo que te pueden preguntar. Exactamente. A veces no sabes si tiene un inglés claro o no tiene inglés claro. La ventaja es que como son suizos... Dentro de todo... Bueno, esto lo veo cuando hable Carlos porque así preparo esto. Muy bien, vamos a invitarlos a pasar y vamos a continuar con la reunión. Justamente el tema con el cual seguimos ahora se refiere a las novedades en materia de reorganización de empresas. Roberto. Bueno, la realidad es que en los últimos 2 años se han producido importantes novedades, positivas novedades, en los casos esencialmente de las fusiones por absorción, famoso tema de la integración vertical, básicamente en actividades como el alquiler de inmuebles a la absorbente operativa, los servicios exclusivos que una sociedad le prestaba a la absorbente, sea de logística, administrativos, de otra naturaleza, y de la misma forma la sociedad operativa que absorbía a su holding. Y el fisco tuvo siempre una posición contraria a encuadrar estos procesos de reorganización en el régimen del impuesto a la ley, a las ganancias, libre de impuestos o con la neutralidad consecuente de las normas que así lo prevén. Y las razones que siempre esgrimió el fisco es que no se cumplían con 2 de los requisitos del régimen, que son el de la actividad vinculada previa entre absorbente y absorbida, requisito que, como ustedes saben, es impuesto por la norma reglamentaria, y el no cumplimiento del requisito que sí surge de la ley, que es el de la continuación de la actividad, que es, por otro lado, en la historia del régimen, el único requisito sustancial que se había establecido cuando aparecieron estas normas por allá por el año 1970, que eran solamente 2 requisitos para que la reorganización gozara de esta neutralidad, es decir, que no se generaran consecuencias en los bienes que se transferían de absorbida a absorbente, y el traslado de los derechos, que era la continuación de la actividad y la comunicación al fisco. Siempre criticamos esta postura del fisco. En lo personal, en algún artículo que yo publiqué en la revista de Derecho Fiscal, hoy desaparecida, de julio del año 2007, y de la misma forma tuve la satisfacción y responsabilidad de ser relator general designado por la Asociación Argentina de Estudios Fiscales en un congreso del Instituto Latinoamericano de Derecho Tributario en Cartagena de Indias sobre el tema, donde obviamente también me expresé que esto estaba en contra esencialmente de los objetivos de este régimen, que es no generar obstáculos en genuinos procesos de reorganización, y que esto era una mirada del fisco decididamente que no consideraba esa lógica o ese espíritu que tenían estas normas. Y esto tuvo también respaldo en ciertas posiciones doctrinarias. En muchos de estos dictámenes se cita al doctor Rubén Azorey, que, como ustedes saben, es una persona que ha hecho camino en esto, que respeto muchísimo, pero que él siempre basaba esto en una especie de principio de identidad de objeto, que era una consecuencia, y él sostenía, y así se cita, que en el caso de una fusión por absorción había que continuar una actividad con una de la absorbida y con una de la absorbente.
y consecuentemente a partir de esta posición, de alguna forma el fisco tomó esta posición restrictiva. No tenemos mucho tiempo, yo simplemente ustedes en el material que yo entregué hay más antecedentes, sí decir algunas cuestiones que hicieron hito en este camino del fisco, que cito un dictamen 8203 de la Dirección de Asuntos Técnicos de diciembre del 2003 referido al alquiler de inmuebles. En este caso se trataba de una fusión por absorción, por el cual la sociedad operativa dedicada a la venta de ropa y calzado absorbía a una sociedad que le alquilaba el 100% de los inmuebles donde desarrollaba esa actividad, y la sociedad propietaria de esos inmuebles tenía un único cliente, que era esa sociedad operativa. En algún momento decidieron vamos a integrarnos verticalmente y consecuentemente avanzaron con el proceso, y después de un proceso de fiscalización que incluso en la anécdota tiene muchas opiniones contradictorias, denegó este proceso en el sentido de que las actividades que se sometían al proceso tenían distintos riesgos, tenían una estructura operativa distinta, composición de activos distintos, que genera costos y gastos diferentes, y consecuentemente no había tal vinculación. Y si nosotros repasamos lo que dice la norma del decreto reglamentario, se dice que actividad vinculada es aquella que coadyuve, complemente un proceso industrial, comercial o administrativo que tienda a un logro o finalidad que guarde relación con la otra actividad. Integración horizontal o vertical, dice el decreto reglamentario. Tengo una sociedad que alquila inmuebles, no coadyuvo, no ayudo, no complemento el desarrollo de la actividad operativa. Es mi única relación, es mi único cliente, pero el fisco sostenía que acá no había actividad vinculada previa y no se cumplía con uno de esos requisitos. Después vamos a ir con la continuación. Y cito también una resolución, para no citar otro dictamen del Ministerio de Economía, una resolución 927 del año 2006, que se dictó como consecuencia de la apelación, una consulta vinculante en la cual una empresa operativa dedicada a la pesca quería absorber a la sociedad que le alquilaba los buques con los cuales pescaba y obviamente desarrollaba su actividad. Obviamente ante la consulta vinculante el fisco le dijo que no, le dijo tengo poco tiempo, que esto entraba dentro del 77, inciso C, que había que cumplir todos los requisitos y que no había actividad vinculada previa porque no se podía advertir, sostiene la resolución, que la actividad que desarrolla la absorbida se vincule, coadyuve o complemente o con la actividad que realiza la absorbente. Humberto decía hace un rato qué vamos a hacer con la factura SA, y yo me pregunto, una empresa que tiene un buque pesquero, si no se ve afectada por, no complementa, no ayuda de alguna forma con una actividad de pesca, está absolutamente relacionado desde el ingreso en función a las posibilidades de los precios de los productos que se pescan, las temporadas, los permisos de pesca, etcétera, absolutamente vinculada, pero adicionalmente acá era un conjunto económico, igual que en el dictamen 8203, pero bueno, el fisco, y en este caso el Ministerio de Economía, se pronunció estrictamente en que esto no correspondía. Obviamente que esto, en este escaso tiempo, ha evolucionado en cuanto a que, conforme a la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, esencialmente en los fallos Palladini e International Engines South America del 2011 y 2013, este tema, que incluso tuvo opiniones contradictorias dentro del mismo seno del organismo fiscalizador, me acuerdo de haber participado en alguno de los simposios para referirme a este tema, si en la fusión dentro del conjunto económico le era aplicable o no este criterio, porque calificaba en el 77 inciso A o en el 77 inciso C, y obviamente con esta posición de la Corte, este requisito en los casos de fusión dentro del conjunto económico no le es aplicable.
posición que, como no podía ser de otra manera, el fisco hoy acepta, en el sentido de que cuando hay conjunto económico no le es exigible el requisito impuesto por el decreto reglamentario ni el otro, que es el de empresa en marcha. Con lo cual, esto es un avance desde el punto de vista que viene dado por la Corte. Yo cito en el material algo que fue muy interesante, porque fue toda una evolución de todos los que hemos sostenido estos procesos y la viabilidad de estos procesos de integración vertical, porque hay un fallo muy interesante, muy positivo, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal de octubre del 2014, transportadora de caudales, donde había una sociedad absorbente, Juncadela, que como ustedes saben se dedica al transporte, custodia de caudales, que tenía el 99% de una sociedad que era la titular de los inmuebles en los que Juncadela desarrollaba su actividad. Le prestaba servicios inmobiliarios, el alquiler de estos inmuebles. Vino el fisco, dijo esto no cumple con los requisitos, y el tribunal, el fallo de la primera instancia conformó la posición fiscal, no hay actividad vinculada previa y no se cumple con la actividad de la absorbente, y viene la apelación ante la Cámara. Se hace un informe pericial, una prueba aparentemente muy bien elaborada, donde se demuestra que estos inmuebles no son cualquier inmueble, son inmuebles que tienen edificaciones especiales, absolutamente con especiales características que la hacen solamente apto para esta actividad. Cofres de seguridad, rampas, etcétera, transporte, el ingreso o no de estos camiones de caudales con todo esto lo que significa. Y obviamente la Cámara cita el fallo Paladini relacionado con la actividad vinculada previa, y dice, comprenden un grupo económico, se realizaba la actividad del absorbente con el único fin de prestar un servicio a la firma Juncadela para que ésta cumpliera su actividad, coadyuvaba, complementaba, era el único fin y era el único cliente. Y en este caso, dice la Cámara, requerir que la continuidad de la actividad por el plazo de 2 años que exige la ley, destruiría la télesis de la norma aplicable. Y esto fue un avance desde el punto de vista doctrinario, esperando qué iba a decir la Corte al respecto. La Corte rechazó el recurso, con lo cual nos quedamos sin conocer la postura final. Pero fue un destacado avance en el sentido de poder viabilizar estos procesos genuinos de reorganización empresaria que no deberían tener los obstáculos fiscales que precisamente el régimen libre de reorganización de empresas trató de evitar y de no obstaculizarlos. También cabe citar alguna particular historia de la situación de la fusión de la operativa con su sociedad holding, y donde hay un dictamen 15 que sale publicado en una versión original en el boletín de la AFIP número 48 de julio del 2001, y se revisa, y en el boletín siguiente de agosto la postura fiscal es corregida. Esto es particular en la historia de este caso de reorganizaciones. La postura fiscal original obviamente sostenía que en realidad la empresa absorbida, la holding, era una empresa inversora, y esto yo también lo critico, implica que desde un punto de vista de la realidad jurídica y económica desarrolla la misma actividad que el absorbente, que en este caso era una actividad petrolera. Yo creo que los dictámenes de la AFIP, porque en la evolución de este régimen de reorganización libre de empresas, la actividad inversora era como una cuestión si era susceptible de ser reorganizada. Hubo numerosos dictámenes que lo así admitieron. En este caso era una situación particular donde la operativa absorbía a su sociedad holding y consecuentemente no sostenía la postura original del fisco, que no había una actividad económica real esencial que sería discontinuada. ¿Por qué? Porque iba a continuar con la actividad petrolera. Este dictamen fue revisado y consecuentemente
cambió la postura, no encuadró esto dentro de los procesos libres de reorganización de empresas, sosteniendo que el hecho de que la empresa absorbida tuviera como única actividad ser inversora de la absorbente no significa que también desarrollaba la actividad petrolera y, consecuentemente, en esta síntesis que les hago, obviamente consideró que no le eran aplicables la neutralidad de este régimen de reorganización libre de impuestos. Hechos rápidamente estos antecedentes, vamos a las novedades, que son decididamente muy positivas y que las enumero en el orden, al menos por los nombres de las resoluciones. Primero es la resolución 20 del 2015, del 22 de julio de dicho año, donde precisamente se trataba de una consulta vinculante por el cual una empresa que tenía una actividad operativa absorbía a su holding, que la holding lo único que tenía eran acciones de la sociedad operativa, no tenía otras acciones. Por un lado, recepta la doctrina emanada de los fallos de la Corte en el sentido de que, siendo una fusión dentro de un conjunto económico, no le resultaba exigible el requisito de la actividad vinculada previa. Obviamente que hay resoluciones que han receptado también esto, como la 3815 también de diciembre del 2015. Y lo que es novedoso es que en cuanto al mantenimiento de la actividad, dice literalmente que cuando la omisión de proseguir alguna de las actividades por parte de la continuadora es producto del propio proceso de integración económica inherente a la reestructuración societaria, en rigor, dicha circunstancia per se no llevaría a excluir el proceso de los beneficios previstos en el régimen fiscal de reorganización de empresas. Y en este caso sostiene, al absorber a la holding, obviamente la actividad será discontinuada porque de alguna forma desaparece, porque no puede ser la operativa tenedora de sus propias acciones. Y esto fue un tema sorprendente, novedoso, que obviamente los que hemos venido sosteniendo la viabilidad de estos procesos nos generó de satisfacción, y adicionalmente se refuerza por el hecho de que tiempo después aparece la resolución 30 del 2015, más o menos en forma similar, que en este caso se trataba básicamente de la actividad de alquiler. Era una empresa absorbente que producía aditivos alimenticios derivados de oleaginosas y de biodiesel, y la actividad de la absorbida es el arrendamiento del inmueble sobre donde se asentaba la actividad de la sociedad absorbente. Y sus únicos ingresos provenían de dicho alquiler. Y obviamente en la misma postura lo que sostiene el fisco es que en este caso proseguir alguna de dichas operaciones en este proceso por su propia naturaleza no llevaría a excluir el mismo de los beneficios previstos en el régimen. Dos posturas absolutamente en la misma línea y consecuentemente ratificando un rumbo de acción. Anecdóticamente, cuando uno conversa con algún funcionario con experiencia en este área del organismo fiscalizador, dijeron, bueno, en buena hora, o por lo menos diciendo, han cambiado y han permitido que ciertos genuinos procesos, como es el caso de la integración vertical, puedan llevarse a cabo. Nosotros siempre pensamos lo mismo, era el otra área, etcétera, pero lo concreto es que esto fue una posición histórica que alguna vez había permitido la fusión por alquiler de una sociedad propietaria de campos a la operativa que explotaba los campos, porque lo vinculó con un tema de grupo económico y que no había ningún bien que de alguna forma se traspasaba a terceros. Un dictamen 31 del año 96, creo que, si no recuerdo, que admitió por excepción, pero después los dictámenes dijeron en la actividad de alquiler no hay actividad vinculada previa y no hay continuación de la actividad. Con lo cual, creo que esto es una novedad que obviamente, incluso para
empresas que de alguna forma es bastante habitual a veces que el inmueble esté separado de la sociedad operativa y esto genera eventualmente costos administrativos, impuestos distorsivos que obviamente se generan por el impuesto a los ingresos brutos derivados del alquiler, el impuesto a los débitos y créditos. Bueno, hoy tenemos el visto bueno del organismo fiscalizador y estos procesos se podrían encuadrar, lo cual abre una serie de una conclusión o de posibilidades en el sentido de que cuando la actividad de la absorbida es realizada esencialmente con el único fin de prestar un servicio a la sociedad absorbente para que éste desarrolle su operativa, este proceso encuadra siempre que estemos dentro del conjunto económico porque de alguna forma no se exige el requisito de actividad vinculada previa. Y obviamente, como decía al principio, además del alquiler están los servicios de logística, administrativos, de otra naturaleza que de alguna forma pueden generar una eficiencia en el desarrollo de la actividad a través de la reducción de costos administrativos y fiscales, porque yo soy de la idea que dentro del propósito que puede perseguir una reorganización, el hecho del ahorro de la carga fiscal es obviamente un problema de eficiencia y estos son posturas que de alguna forma también en el mundo de la Comunidad Económica Europea también están avanzando en el sentido de admitir ciertas cuestiones relacionadas con las ventajas fiscales que se podrían derivar de un proceso de reorganización, donde evidentemente esto es algo que genera eficiencia en el uso de los factores de capital que tienen ese grupo económico. Con lo cual, esta breve síntesis creo que lo que queríamos puntualizar es la posibilidad de tener en consideración esto, que durante mucho tiempo, incluso yo recuerdo que en algún momento, hace ya muchos años, hablamos de este tema criticando la posición del organismo fiscalizador. Me quedo con una derivación del comentario de Humberto, la transformación históricamente, o ya el fisco sostiene que esto no es un proceso de reorganización, es simplemente el cambio de tipo jurídico. Obviamente requiere la aplicación de las normas de la Inspección General de Justicia, el balance especial, que en este caso tiene que tener nada más que un mes de antigüedad, y obviamente inscripto el trámite, lo único que le informo al fisco es que tengo un cambio del tipo societario de anónima a sociedad de responsabilidad limitada, pero no es un proceso de reorganización. Muy bien, muchas gracias, Roberto. Bueno, y vamos a pasar con Carlos Aveledo a otra novedad reglamentaria de los últimos tiempos del fisco. Es un régimen de información de impuesto a las ganancias para las empresas transnacionales y para las empresas argentinas que integran un grupo de entidades multinacionales. Gracias, Humberto. Primero voy a compartir con ustedes una infidencia. El famoso no se queje si no se queja, logré tener el control remoto. Ahora, esto tiene su lado negativo, porque si la aceleración me hace que no vaya acorde con las diapositivas, ya no tengo a quién echarle la culpa. Entonces, cuando uno pide, tiene que estar sacando la conclusión de cuáles son los costos-beneficios. Bien, para hablar de este tema de la 4130, me retrotrae a esa publicidad de tarjeta de crédito en la que uno veía a una persona que a todos los lugares donde iba le pasaba lo mejor que le podía pasar, ¿no? Iba a los aeropuertos y podía entrar al salón VIP, iba en el avión en asiento de business o de primera, y terminaba diciendo a la publicidad: pertenecer tiene sus privilegios. Bueno, pertenecer al mundo globalizado tiene sus privilegios, lástima que el que firma es el fisco. Si nosotros tuviéramos que firmar esa apreciación, diría que pertenecer tiene sus inconvenientes. Y acá no estamos hablando de ocultar, sino de agregar tarea administrativa. Vamos a hablar de una resolución, la 4130, que es muy reglamentaria. Y como toda resolución del fisco, lo que primero tenemos que ver es
si nos toca o no nos toca. Les adelanto algo. Si pertenecen el contribuyente al cual ustedes asesoran a un grupo multinacional, les toca. Quizás no todo, quizás no el título primero, que lo vamos a ver, pero sí seguro el título segundo. Y cuando hablamos de grupo multinacional, puede ser una empresa que tenga una sucursal en el exterior. O sea, no necesitamos tener un gran conglomerado de empresas. Entonces vamos a ir viendo y vamos a hacer primero una introducción. ¿En qué se basa esta resolución y dónde estamos parados? Sabemos que estamos en el plan de acción BEPS, que son erosión de la base fiscal y transferencia de beneficios, en su sigla en inglés de Base Erosion and Profit Shifting, y donde la erosión de la base fiscal habla de estrategias de planificación tributaria que explotan brechas y disparidades en las normas tributarias para hacer desaparecer las utilidades gravadas. ¿Y qué se pide acá? Que incluso esas estrategias de planificación que buscan ubicar las utilidades donde hay poca o nula actividad real, pero los impuestos son bajos o nulos, dando como resultado una tributación efectiva baja o inexistente. A eso apuntan las acciones BEPS, que son 15 acciones, y vamos a ver cuál es la que está involucrada. Seguimos viendo cuáles son las bases fundamentales de los BEPS para analizar dónde está encuadrada esta Resolución General 4130. Las bases fundamentales es la coherencia en las normas internas que abordan actividades transfronterizas, aumentar exigencia de sustancia en los estándares internacionales, mejorar la transparencia y la seguridad jurídica para los negocios que no adoptan una postura agresiva. Vamos a ver qué es lo que proponen estas normas hacer. Fíjense, en normas domésticas, recomendaciones a los países para que modifiquen sus normas locales. En los convenios de doble imposición, que hay unos cuantos, ¿en qué los afecta? Recomendaciones a los cambios al modelo de OCDE, cambios a los comentarios del modelo de OCDE y recomendaciones para que los países adopten el nuevo modelo. Y como vamos a hablar de la 4130, de una específica que tiene que ver con precios de transferencia, cambios a la guía de precios de transferencia. Y acá vamos a la acción 13, que es la que tiene que ver con este asunto que nos toca. Con el objetivo de avanzar hacia una mayor transparencia en las operaciones de las empresas multinacionales, se han establecido 3 niveles de información a suministrar: el archivo maestro o master file, el archivo local o local file y el informe país por país, country by country report. ¿A qué se refiere la 4130? Al tercero de estos informes. Y vamos a ver quiénes son los que tienen que presentarlos. Vamos a ver la estructura que tiene la resolución 4130. Y la estructura son 3 títulos. El primero, que tiene que ver el régimen específicamente de información país por país, donde cuando vamos a ver las definiciones nos vamos a dar cuenta que los teóricos que deben presentar este informe en Argentina no superan la decena. O sea, no hay más de 10 empresas que reúnan este requisito que vamos a saber cuál es. Lo que pasa es que vamos a ver que por excepción puede haber alguno que se incorpore a esa decena y que puedan ser algunos más que tengan que presentar este informe país por país. Ahora bien, en el título segundo, que son las entidades residentes en el país integrantes de grupos multinacionales, régimen de información, ahí ya el universo se agranda. Ahí ya formando parte de un grupo económico multinacional, por más que uno sea el último eslabón de la cadena que esté en Argentina, lo debe cumplimentar este régimen de información. O sea que ya vamos viendo que el universo al cual está dirigido, primero era restringido, el segundo es más amplio y puede tocar a muchos más contribuyentes. Hay un tercer título que son disposiciones generales, donde vamos a ver que va a haber un régimen sancionatorio, que vamos a hacer alguna apreciación cuando lleguemos a ese punto. Título primero, dijimos, informe país por país, quiénes están alcanzados, quiénes deben presentarlo. Fíjense, son los grupos multinacionales cuyos ingresos anuales totales consolidados al ejercicio fiscal anterior al ejercicio a informar sean iguales o superiores a 750 millones de euros, o su equivalente convertido a la moneda local del que tiene que presentarlo, pero convertido al tipo de cambio vigente al 31 de enero de 2015. En países con inflación como el argentino, el fijar el tipo de cambio a una fecha determinada
implica que quizás este año no entró, pero el que viene puedo entrar aun cuando tenga unas ventas similares. O sea, fíjense que el tema del parámetro, haberlo fijado y haberlo clavado a una fecha determinada, debiera ser de alguna manera revisado. Pero así es lo que dice hoy la norma y esto es lo que tenemos. ¿Quiénes van a ser las entidades informantes? Hablábamos, si el grupo económico tiene ventas en el año de 750 millones de euros superior, deben ser informados. ¿Y quién informa? Ubiquémonos que estamos en Argentina y quién tiene que cumplir con el fisco argentino en esta resolución 4130. Tiene que cumplir este régimen si la última entidad controlante reside en el país a fines fiscales. Y ahí es donde hablaba que el universo hoy, haciendo un paneo, no llega a las 10 empresas que cumplen este requisito hoy. Pero si miramos el segundo de los puntos, ahí puede ser que alguno se agregue porque la definición se amplía, o una entidad sustituta residente en el país designada por la última entidad controlante para la presentación del informe en representación de esta última. Acá tenemos que quizás el último eslabón de la cadena, el controlante último, designa un responsable sustituto que está en Argentina. Y ese adquiere la personalidad para poder presentar, para deber presentar este informe. O una otra entidad residente en el país, si es que se verifica alguno de los siguientes supuestos. Primero, la controlante no se encuentra obligada en su jurisdicción fiscal a presentar el informe país por país. Si el último controlante no tiene una norma en el país donde está residiendo que lo obliga a presentar, ese puede designar como responsable sustituto o obliga a la entidad local a presentar este informe. O la jurisdicción donde está radicada la controlante y presenta el informe país por país no posee un acuerdo para el intercambio del mismo con Argentina. ¿Por qué? Porque Argentina no se enteraría de la presentación de este informe, porque en el país donde se presentó este informe no existe un intercambio de información vigente con Argentina. O hubiera un incumplimiento sistemático por parte de la jurisdicción fiscal de la última entidad controlante. Estos tres aspectos hacen que una entidad local que no sea el último controlante se vea obligado a presentar por el título primero de la 4130 este informe país por país. Seguimos viendo los requisitos. La entidad informante, cuando un grupo multinacional posea más de una entidad, acá tenemos dos casos específicos. Cuando un grupo multinacional posea más de una entidad integrante residente en Argentina y se verifiquen una o más de las condiciones fijadas para ser entidad informante, se podrá designar a una de dichas entidades para efectuar la presentación del informe país por país. Acá no vamos al último controlante porque ahí no tenemos dudas, si el último controlante está en Argentina lo tiene que presentar. Pero si el que está en Argentina o los que están en Argentina lo tienen que presentar por excepción y hay más de uno, tienen que designar a uno de ellos para presentarlo. No están obligados a todos los que están en el país a presentarlos. O el otro caso, cuando una entidad integrante residente en el país que sea propiedad de más de un grupo multinacional alcanzado por las disposiciones de esta resolución general y se cumple una o más de las condiciones para ser entidad informante, deberá presentar un informe país por cada uno de ellos. Esto es en aquellos casos que una sociedad argentina pertenezca a más de un grupo multinacional. Entonces va a tener que presentar, si le corresponde presentar en Argentina el informe país por país, uno por cada grupo al que pertenezca. Vamos ahora a qué información es la que hay que suministrar. Y acá vamos a ver que la información es bastante frondosa. Y por cada jurisdicción, acá la información se divide en por jurisdicción y por sociedad. Vamos a ver por jurisdicción. Por cada jurisdicción en la que el grupo opera se deberá informar monto total de ingresos del grupo diferenciando los obtenidos con entidades vinculadas y con partes independientes. El resultado ganancia o pérdida obtenido antes del impuesto a las ganancias o de naturaleza análoga. El importe correspondiente al impuesto a las ganancias o de naturaleza análoga pagado, incluyendo las retenciones sufridas. Fíjense, mientras pasamos de diapositiva, la cantidad de información que va a tener el fisco argentino, en este caso, el fisco de todo el mundo, con este intercambio de información. Seguimos con los requisitos. El importe correspondiente al impuesto a las ganancias o de naturaleza análoga devengado en el ejercicio, antes el pagado, ahora el devengado. El capital social, los resultados acumulados no distribuidos,
la cantidad de empleados, y aquí estamos viendo ya un concepto de sustancia, ¿no?, muy grande, para saber dónde están localizadas las utilidades y qué material humano tienen para desarrollar las actividades allí. Los activos tangibles, además del efectivo y sus equivalentes. Y acá tenemos lo que es la planilla que hay que completar. O sea, esto es lo que surge del programa aplicativo al que uno va a tener que ir confeccionando para cumplir con este requisito. Decíamos antes que hay que presentar uno por cada jurisdicción. Y decíamos también que hay que presentar otro por cada entidad integrante del grupo. Se deberá informar qué es clave única de identificación tributaria o número de identificación fiscal en el país de residencia fiscal, de tratarse de un sujeto del exterior, denominación a razón social, jurisdicción fiscal y país de constitución, cuando corresponda, actividades económicas principales y descripción de su naturaleza. Y acá tenemos otro cuadro, similar al anterior, pero que acá pone el foco en cada entidad integrante del grupo económico. Vamos a los requisitos de la forma de presentación y plazo. La presentación se realiza a través del servicio denominado Régimen de Información País por País, opción Presentación Informe. Está disponible en el sitio web. Seguridad 3, ya esto lo tenemos para varias otras aplicaciones. Y se hará hasta el último día hábil del 12º mes inmediato posterior a la fecha de cierre del ejercicio fiscal, informar de la última entidad controlante del grupo. Acá lo que nos interesa es saber el último controlante cuánto cierra su ejercicio y 12 meses después que cierre presentamos el informe. Para el informe que tiene que ver con los valores del año 2017, con un cierre de diciembre de 2017, esta presentación del informe país por país hay que hacerlo hasta el último día de diciembre de 2018. Vamos a la vigencia. La 4130 será de aplicación para los ejercicios fiscales de cada última entidad controlante iniciados a partir del 1 de enero de 2017. O sea que ya estamos en plena vigencia de la norma. Con esto se termina lo que es el título primero, que es la presentación del informe país por país. Vamos al título segundo, que yo ya decía que por definición tiene un universo más amplio y que nos puede tocar a más contribuyentes de los que se pensaba en el primer título. Y el título segundo es un régimen de información de entidades residentes en el país integrantes de grupos multinacionales. Y ahí las entidades residentes se encuentran obligadas a informar a la AFIP hasta el último día hábil del tercer mes inmediato siguiente al del cierre del ejercicio fiscal a informar de la última entidad controlante los siguientes datos. Y poniéndole fechas de nuevo, si nosotros pensamos que esto está vigente desde los ejercicios que se iniciaron el 1 de enero de 2017, y si la última entidad controlante cierra el 31 de diciembre de 2017, este régimen de información se tiene que cumplir en marzo de 2018. Mañana. Ya estamos con un año, a los que nos dedicamos en impuestos, este año 2017 fue rarísimo. El 2016 no terminó hasta que terminó el blanqueo en marzo, y el 2016 no terminó hasta que terminó la presentación de las declaraciones juradas en julio, y ya no sabemos en qué año estamos, y ya tenemos que presentar cosas que tienen que ver con el 2018. ¿Qué es lo que tiene que presentar en este régimen de información las entidades locales pertenecientes a grupos multinacionales? Respecto de la última entidad controlante, razón social o denominación, quit, clave de inversores del exterior o número de identificación fiscal en el país de residencia según corresponda, tipo de entidad, domicilio fiscal y legal, lugar y fecha de constitución, jurisdicción fiscal, respecto, seguimos, de la entidad controlante, fecha de cierre del ejercicio fiscal, monto de los ingresos totales consolidados reflejados en los estados contables consolidados del ejercicio fiscal inmediato anterior al ejercicio fiscal e informar. O sea, ¿qué tenemos que informar acá? Si tomamos cierre diciembre de 2017, los datos del 2016 respecto del 2018.
Si el grupo se encuentra obligado a presentar el informe país por país, también tenemos que informarlo. Y si se encuentra obligado a actuar como entidad informante. Seguimos. Respecto de la entidad informante de no ser la misma que la última controlante, ¿qué debe informar en este régimen el sujeto local? Razón social o denominación de esta entidad informante, quit, CIE o NIF en el país de residencia, tipo de entidad, domicilio fiscal y legal, lugar y fecha de constitución, jurisdicción fiscal, fecha de cierre del ejercicio fiscal, si presenta el informe país por país en carácter de entidad sustituta designada por la última entidad controlante o como entidad integrante. Y cuando presenta todo esto, hasta el último día hábil del segundo mes inmediato siguiente al de la fecha de vencimiento para la presentación del informe país por país. O sea, las entidades residentes en Argentina, integrantes de estos grupos, deben comunicar que la última entidad controlante ha realizado la presentación del citado informe en su jurisdicción de residencia fiscal. ¿Cuándo se verificaría esto? Pongámonos en fechas, de nuevo tomamos el ejemplo que de la última entidad controlante, cierra ejercicio 31 de diciembre de 2017, tiene tiempo en su país de residencia para presentar el informe país por país hasta el 31 de diciembre de 2018 y el sujeto local integrante de ese grupo tiene tiempo hasta febrero de 2019 para informar que el último ha presentado el informe país por país. Fíjense que todo esto no es casual. ¿Por qué? Porque si el principal obligado no presenta, el sujeto local puede tener obligaciones emergentes que no sabía que tenía que presentar. Y entra en incumplimientos que vamos a ver después en el título tercero, que los incumplimientos acarrean sanciones que muchas veces superan el propio perjuicio que pudo haber causado con la no presentación. De nuevo, forma de presentación. Se realiza a través de la web de AFIP, ingresando a la opción empadronamiento del servicio denominado régimen de información país por país, para lo cual se requiere clave fiscal, lo que ya nosotros conocemos. No, exactamente. En esta opción es muy buena la consulta. No rigen los mínimos de los 750 millones que rigen para presentar país por país. Ahí presenta cualquiera que integre un conjunto económico transnacional. Bueno, en caso de que exista más de una entidad integrante del grupo residente, se podrá designar a una entidad para que realice la presentación en nombre de todas, pero si esa no lo presenta, las sanciones le caben a todas las que estén en el país, o sea que son responsables solidariamente con el incumplimiento del resto. Y vamos al tercer título de esta resolución que, como decía antes, tiene bastantes sanciones. Disposiciones generales, sanciones por incumplimiento. Además de las sanciones por incumplimiento previstas en la Ley 11.683, los responsables podrán ser pasibles en forma conjunta o separada de una o más de las siguientes acciones. Y antes de hablar de esto, tenemos que decir que vamos a ver que hay sanciones impropias que exceden el régimen del que estamos hablando. Pero lamentablemente se está haciendo una costumbre en las normas reglamentarias del fisco de incluir sanciones que exceden el delito cometido o la infracción cometida. Y vamos a ver cuáles son estas sanciones. El encuadramiento en una categoría creciente de riesgo de ser fiscalizado según lo previsto en la resolución 3985, Sistema de Percepción de Riesgo. Abro un pequeño paréntesis muy chiquito. El tema del CIPER de la 3985 está trayendo algunas consecuencias que no pensábamos que iban a ser así. Por ejemplo, un contribuyente que tiene un diferendo con el fisco que deriva en una determinación que puede ser o no discutible y que uno pudo haber entrado en la 27260 en el régimen de facilidades de pago en una moratoria. El fisco está recalificando la conducta de aquellos que entraron y lo está pasando, si tenía A, lo está pasando a D. Con todo lo que eso significa, por ejemplo, en el pedir un régimen de facilidades de pago que a uno se le reducen la cantidad de cuotas
para deuda corriente y se le aumenta el interés por financiación. Y este efecto se prolonga por 3 años. Estemos atentos a esto. Yo creo que el tema del CIPER es algo que hay que ir revisando paulatinamente para saber cuál es la calificación. Y creo que esto debiera ser revisado. Porque si no, uno sabe que cuando va a discutir algo por una cuestión de criterios, puede llegar a tener este costado de ser recalificada la conducta en el CIPER y las consecuencias que tiene no ser considerado A o B, que son las conductas más benignas. Seguimos con las sanciones. La suspensión o exclusión según corresponda de los registros especiales tributarios de este organismo en los que estuviera inscripto. La suspensión de la tramitación de certificados de exclusión o de no retención solicitados por el responsable conforme a las disposiciones vigentes. Insisto, ustedes ven que las sanciones exceden la infracción cometida ampliamente. Y dentro de las disposiciones generales tenemos qué uso puede llegar a hacer el fisco de la información que recibe en este intercambio de información. Porque así como teníamos que el contribuyente individual persona física iba a estar sujeto a verificación por intercambio de información de activos financieros, fundamentalmente de cuentas en el exterior, las personas jurídicas van a estar sujetos a este régimen de información en el cual van a ver bastante más de ello. Fíjense que van a ver en qué grupo pertenecen, cuál es la actividad, cuáles son sus ingresos, dónde paga los impuestos, dónde tiene localizado el personal. ¿Qué uso puede hacer la FIP? Dice, utilizar la información para la evaluación de riesgos de precio de transferencia, de erosión de la base imponible, de traslado de beneficios y el desarrollo de análisis económicos y estadísticos. No hacer uso de la información como herramienta concluyente por sí misma para la determinación de ajuste de precio de transferencia. Preservar la confidencialidad de la información recibida. Intercambiar anualmente de modo automático el informe país por país con las autoridades competentes de las jurisdicciones con las cuales haya firmado un acuerdo de intercambio y en las cuales residan una o más entidades del grupo multinacional. Fíjense que los objetivos de la norma son amplios. Como decía al principio, pertenecer tiene sus privilegios. Estamos empezando a notar la influencia de la internacionalización del tema fiscal. Ya ahora no es algo que va a venir, es algo que está acá y está instalado. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por aclarar nuestras normas, que a veces no son de tan fácil acceso para leer y para interpretar. Y nos quedamos con el último punto, el tema del régimen sancionatorio, porque bueno, ahí hay un obstáculo constitucional, que es el tema de razonabilidad, ¿no? La relación que debe existir entre los incumplimientos, las infracciones y, en definitiva, las sanciones aplicadas. Bueno, justamente de esto, en la última parte, después pasamos a las preguntas, vamos a ver el tema, como hacemos normalmente, de reseña de jurisprudencia. Y acá nos permite esta reseña ir viendo cómo la jurisprudencia en los distintos temas, muchos de los cuales los venimos tratando aquí en el ciclo, qué posición va dando la jurisprudencia respecto de estos temas. Y vamos a empezar con la causa Tames 2212, que es una sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y que está referido en un tema que varias veces hemos aquí mencionado, a las infracciones de aquellos contribuyentes que no cumplen las normas de facturación. En este caso, a la empresa se le detecta un incumplimiento, y este incumplimiento fue no emitir las facturas con los controladores fiscales, para lo cual estaba obligado. Como consecuencia de eso, de esta infracción, la AFIP aplica una sanción que consiste en una clausura de 5 días al contribuyente y 3.000 pesos de multa. Como sabemos, esta es una sanción conjunta que tiene previsto la ley, el contribuyente recurre, y cuando se llega a la instancia de la Cámara que es la alzada, es la segunda instancia, llega a la conclusión que
no corresponde la clausura, es decir, se revoca la clausura y a su vez se reduce la multa de los 3.000 pesos a 300 pesos, o sea, le saca un cero. Bueno, yo creo que vale la pena este caso para ver cuáles son las alternativas que tiene para discutir el contribuyente cuando se encuentra en estos supuestos, porque siempre que hablamos de incumplimiento estamos hablando de aspectos que resultan objetivos y aspectos que resultan subjetivos. El aspecto objetivo quedó largamente verificado, es decir, el contribuyente tenía que emitir las facturas a través de los controladores y no lo hizo y fue detectado por el fisco y debidamente probado, es decir, desde el punto de vista objetivo quedó absolutamente probado. Pero sabemos que con este tema, el tema no queda definitivamente cerrado porque tenemos que ir al segundo análisis, que es el subjetivo, que es justamente lo que analiza la Cámara. Y fíjense los argumentos de la Cámara para llegar a revocar la clausura. El primer argumento que da la Cámara es que esta infracción se comete poco tiempo después del inicio de actividad. Un argumento realmente interesante. El contribuyente no tenía mucho tiempo en la actividad y entonces lo valora subjetivamente la Cámara. El segundo elemento que valora es que el organismo de recaudación, la AFIP, autoriza al el contralor fiscal de ese contribuyente poco tiempo después. Y el tercer argumento que evalúa es que el contribuyente no tenía antecedentes. Esta es la evaluación subjetiva. Como consecuencia de esta evaluación, entonces, recurre a lo que dice la ley de procedimiento y, por lo tanto, se revoca la clausura y se disminuye la multa. El segundo caso, que es el caso Righetti, se plantea un tema realmente muy interesante sobre el alcance de la consulta vinculante. Porque la consulta vinculante tiene los efectos que conocemos, varias veces hemos hablado en este ciclo de lo que es la consulta vinculante, que tiene ciertas limitaciones respecto del alcance de la figura. Es decir, no podemos recurrir a cualquier tipo de duda para plantear una consulta vinculante. Quiero insistir aquí que hay dos tipos de consulta, ¿no? La que son vinculantes y la que no son vinculantes. El tema de la consulta vinculante está previsto por la ley de procedimiento y a su vez está reglamentado por la propia administración tributaria. Entonces, ¿qué ocurre? Las consultas vinculantes tributarias tienen que versar sobre la problemática de la interpretación de una norma tributaria, pero no sobre una norma procesal, ¿no? Entonces, si no tenemos un problema con un aplicativo, no podemos hacer una consulta vinculante para ver cómo se arregla el problema del aplicativo, porque este es un tema estrictamente procesal, no es un tema que hace a la norma tributaria. Si tenemos un problema respecto de lo que es el alcance de una norma tributaria, si se da el hecho imponible, si no se da, si una deducción es posible, si no es posible, esto forma parte de lo que es el régimen de consulta vinculante. Bueno, y acá se da, en este caso, un supuesto muy particular, un contribuyente que es un no residente. Un no residente que tiene un inmueble en el país. Y este no residente es tan meticuloso que no residiendo en el país presenta una consulta vinculante a la AFIP para ver, debe ser un suizo, cosa por el estilo, ¿no? Presenta una consulta vinculante para ver cuál es la interpretación que tiene el fisco. Y entonces le pregunta: si yo tengo un inmueble que está en el país, está alquilado y demás, ¿está sujeto al impuesto de valor agregado? Además, ¿tengo que inscribirme? ¿Tengo que pagar directamente? ¿Hay alguien que le retiene? ¿Cómo se hace la facturación? Y entonces hace toda una consulta donde está referido a una serie de aspectos procedimentales. La AFIP saca el tema rápidamente de encima, dicen: mire, esto realmente no es una consulta vinculante, pues son todos temas procedimentales. El contribuyente llega a la Cámara y cuando llega a la Cámara le da razón al contribuyente.
La Cámara le da la razón al contribuyente. Porque la Cámara dice, en realidad, acá no es que la consulta sea sobre aspectos procedimentales. La consulta es sobre un tema de interpretación de derecho, es si estaba alcanzado o no el IVA. Y todo lo demás eran aspectos accesorios a ese aspecto central. El tema después deviene en abstracto porque hay una modificación legal que todos conocemos en el medio del impuesto de valor agregado, pero el tema era concretamente respecto al alcance de la consulta vinculante y en estos términos me parece un antecedente realmente de mucho interés. Como también es importante la conclusión de la causa Camusi-Gas Pampiana de la Cámara de Apelaciones de la Sala 1, donde se plantea la problemática de la cesión de créditos fiscales o transferencia de impuestos. Hay un requisito que está previsto por la reglamentación de la FIP, la 1466, que es que para que sea válida una cesión de créditos fiscales o transferencias, hay un requisito que es que no debe existir deuda líquida y exigible. En este caso, el contribuyente no tenía deuda líquida y exigible, pero por un hecho posterior, el fisco detecta una deuda que, según decía, tenía el contribuyente. Y entonces, aquí se presenta el problema. El hecho de darse esa situación mucho después del momento que se presenta la solicitud es suficiente para decir que el requisito no estaba cumplido y por lo tanto improcedente la cesión de crédito fiscal, y acá entonces la Cámara dice que no es suficiente. Esto es una foto que se saca en ese momento y el hecho posterior no lo afecta, por lo tanto la Cámara revé el argumento del fisco, lo revoca y da por válido esta cesión de créditos fiscales. Hay un caso del Tribunal Fiscal, el tema de la tasa de actuación en el Tribunal Fiscal. Ustedes saben que pedía el Tribunal Fiscal que paga una tasa. Y ha habido distintos planteos respecto de la tasa, en particular respecto de situaciones donde el contribuyente interpreta que el pagar la tasa es violatorio del derecho de defensa porque no tiene capacidad para hacerlo. Entonces, hace un planteo donde el Tribunal Fiscal normalmente lo que tiene que hacer es merituar la pericia que hace el contribuyente, porque el contribuyente tiene que ir con una pericia, tiene que demostrar que no puede pagarlo y en base a eso, en el tema de beneficio litigar sin gasto, se tiene que expedir el Tribunal Fiscal. En este caso, es una contribuyente que se opone a pagar la tasa porque dice que tiene una imposibilidad de hacerlo y que justamente porque obsta al derecho de defensa. Y en primer lugar, el Tribunal Fiscal nos recuerda la doctrina de la Corte existente en materia de tasas de actuación, donde la Corte ha sostenido la validez constitucional de la tasa de actuación, porque este era, en definitiva, un primer planteo que había hecho el contribuyente. Por lo demás, esta posición que toma el contribuyente no es, en definitiva, admitida por el Tribunal Fiscal, justamente porque el contribuyente no llegó a aprobar la imposibilidad de pagarlo. Y entonces, como no llegó a aprobarlo, se quedó en una argumentación en abstracto que obviamente no sirve para la defensa. Un caso realmente muy interesante que nos plantea la causa Alvocar, una situación en un proceso penal. El juez le dice, artículo 18, tercer párrafo de la Ley Penal Tributaria, le dice a la FIP que la FIP tiene que hacer la determinación tributaria. Este caso obviamente no había iniciado por una denuncia del fisco. Y cuando el fisco tiene que hacer la determinación tributaria, esos periodos fiscales que le está pidiendo el juez estaban prescriptos. Entonces, fíjese la situación tan interesante que se plantea acá. El fisco tiene que obedecer una manda judicial que es hacer la determinación tributaria, pero a su vez la norma tributaria no lo puede hacer porque está prescripta. Y entonces esto es lo que dice el fisco, yo no puedo hacerlo porque está prescrito y este es el tema que entra en la discusión. Y la Cámara dice que en realidad la FIP está obligada a cumplir con la determinación tributaria, porque más allá que esos periodos fiscales
esos periodos fiscales están prescriptos, él tiene que cumplir con lo que le está mandando el juez, que es la determinación tributaria, porque el juez no se le ordena para cobrar el impuesto. Ahí jugaría la prescripción. Sino el juez está ordenando para hacer un elemento que el juez tiene que analizar, tiene que investigar para ver si existió o no delito, para aplicar o no la sanción. Un caso realmente muy interesante de la Cámara. El caso Alcalís de la Patagonia, donde acá también es de la Cámara Federal, donde se plantea el famoso tema de ganancia mínima presunta, si procede, si no procede, si es inconstitucional, si no lo es. Pero en este caso la discusión es estrictamente sobre las costas, porque el contribuyente pretendía que las costas las tenga que soportar el fisco. Y el criterio de la imposición en el orden causado, que estableció la Cámara, es decir, cada uno paga a sus abogados, en realidad está basado porque si bien hay un pronunciamiento de la Corte, este pronunciamiento de la Corte es anterior al momento que se trabó la causa, es decir, que la contienda existió. Entonces, como esto es posterior, en el momento de iniciarse la causa, nadie tenía conocimiento de la posición de la Corte y por eso en el orden causado. Posición esta que no es de aplicación general por todas las salas. Y este caso de Hacienda San Miguel es un caso para prestarle mucha atención, porque acá entramos en un tema de alta discusión judicial con posiciones absolutamente encontradas, que se da en los casos en que los contribuyentes inician una repetición, inician una devolución de impuestos, y al iniciar una devolución de impuestos no tienen respuesta del fisco. Y entonces los contribuyentes, en una de las estrategias que toman, es ir al Tribunal Fiscal por un recurso de amparo por mora. Porque dice, mire, acá hay un trámite, el trámite es el trámite de devolución, y resulta que el fisco no me contesta, entonces recurro al amparo por mora. Y acá se plantea la discusión si el amparo por mora es la figura procedente para esto. Y acá hay dos líneas absolutamente distintas. Hay una línea que dice que no, porque el amparo por mora administrativa, no se aplica cuando hay un régimen procesal específico, y el régimen procesal específico existe en materia de repetición. Es decir, si alguien inicia una acción de repetición y el contribuyente no le contesta, entonces tiene todo un mecanismo procesal que da la ley de procedimiento y por eso esta primera línea jurisprudencial estaría diciendo que el amparo por mora no es procedente. No es la posición esta de la Hacienda San Miguel de la Sala 3 que termina concluyendo que el amparo por mora es procedente. Y el argumento es que más allá de que hay un régimen procesal específico, dice la Cámara que ese régimen procesal específico debe ser oportuno, debe ser eficaz. Y entonces la eficacia la daría el amparo, que es mucho más rápido. Si bien reconocemos que con el amparo no se termina resolviendo el fondo del asunto, sino lo que hace el Tribunal Fiscal es llegar a la conclusión que ha habido una mora por parte de la Administración y por lo tanto le da un plazo para que la Administración termine cumplimentando. Esta es la valía de este antecedente Hacienda San Miguel. Un caso tenemos luego, GE, de lo que es la excepción de litispendencia, posición que se viene cada vez más planteando. Esto pasa en distintos temas. Esto pasa, por ejemplo, cuando hay un reconocimiento de una exención impositiva, y entonces la AFIP dicta un acto administrativo, deja sin efecto el reconocimiento de exención impositiva y más tarde inicia una determinación de impuestos para cobrar los impuestos como consecuencia de la pérdida de la exención. Entonces ahí se entablan dos discusiones procesales distintas. Lo mismo pasaría con la reorganización empresaria, porque la AFIP lo que hace, dicta un acto administrativo, dice que no procede la reorganización empresaria y después viene la determinación de oficio. Y así tenemos, lo mismo pasa en el monotributo.
¿no? Cuando al contribuyente le dicen quedó fuera del monotributo y después viene la determinación de lo que son los impuestos por el régimen general. Bueno, en estos casos el Tribunal Fiscal llega a la conclusión de que procede la excepción de litispendencia, con lo cual se busca superar el conflicto jurídico que podría llegar a darse en el caso opuesto. Y en el caso Tecpetrol de la Corte, vamos a ver que este caso tiene dos aristas que nosotros las separamos porque son dos temas totalmente distintos. Uno, el tema de la imputación por lo devengado. En este caso era diferencias de regalías reclamadas por dos provincias mediante demandas judiciales y la interpretación que hay que hacer por lo devengado. Y el otro tema, un tema mucho más actual, el tratamiento fiscal de las operaciones concertadas mediante instrumentos financieros derivados, uno de los primeros casos que existe en esta materia y donde en definitiva la discusión es sobre si es cobertura, si es sobre especulación. Y aquí entonces donde la Corte llega a una posición favorable al contribuyente, contrario al fisco, y saca esta doctrina del vacío legal, o sea, un tema donde a pesar de existir una legislación en la ley respecto de lo que son instrumentos financieros derivados, esa legislación hace un vacío porque no cierra todos los temas y por lo tanto se confirma la posición del contribuyente, un caso realmente muy interesante para poder analizarlo y para poder leerlo. Y ahora viene una familia de casos que vamos a ver a partir de American Express Argentina, donde se empieza a discutir otro tema, que es cuál es la alícuota que corresponde de intereses en los casos de repetición de impuestos. Nosotros sabemos que hay una alícuota que ha sido fijada por una resolución, esta alícuota es del 0,5 mensual, lo cual hace que esta alícuota es del 6% anual, y este 6% anual contrasta contra el 18% anual, que es la del interés resarcitorio. Y entonces acá se plantea un problema. Hay una asimetría en las tasas de intereses entre el fisco deudor y el fisco acreedor. Hay una asimetría. ¿Esta asimetría es válida? ¿Es constitucional? ¿Es razonable? Hace muchos años la Corte se expidió ya sobre este tema, posición que hoy sigue en forma pacífica, y la Corte ha dicho en el leading case Arcana Horacio, ha dicho que eso era constitucionalmente válido. No es constitucionalmente inválido el hecho que haya dos tasas de interés entre el fisco deudor y el fisco acreedor. ¿Por qué razón? Porque hace una esencia distinta el fisco recaudando de aquel que tiene que resolver casos una vez que el contribuyente paga por error y después decide subsanarlo ese error. En base a esta argumentación, el caso Arcana Horacio fijó el leading case y llega a la conclusión que esta asimetría es válida constitucionalmente. Pero aún con ese tema, la discusión sigue dando vuelta, ahora con un prisma distinto. Si bien esto es así, si bien esta es la posición de la Corte, ¿es razonable? ¿Es razonable la tasa de interés del 0,5 mensual? Y esta es la discusión que pasa a los tribunales y acá ustedes van a ver que está el caso American Express de la Sala 2 de la Cámara, después ustedes tienen el caso Osram de la Sala 5 de la Cámara y después tienen el caso Cubero de la Sala 4 también de la Cámara. En general, con alguna pequeña diferencia, hoy la posición mayoritaria interpreta, aún considerando esta posición que decíamos de la Corte, que la tasa de interés del 0,5 no es razonable. Alguna de la jurisprudencia está ya declarando la inconstitucionalidad de la resolución 314 de la Secretaría de Estado de Hacienda y en general la posición que están tomando los tribunales es de la tasa de interés pasiva
que cobra el Banco Central, que obviamente la tasa de interés pasivo del Banco Central, a pesar que hay varias, pero digamos, cualquiera que tomemos es muy superior al 0,5 mensual. Con lo cual, esto es muy importante conocerlo, porque esto hace a la discusión de la tasa de interés en los casos de repetición, o en los casos en que se fijó esta tasa de interés porque se determinó el tema de repetición, abre una nueva discusión que es sobre el quantum justamente de la tasa. El caso Monsanto merece también un análisis por lo que es la acción declarativa de inconstitucionalidad que está previsto en el Código Procesal, el artículo 322. Monsanto hace una presentación, como tantos contribuyentes, cuestionando el ajuste por inflación. Eso que hay que renunciar de lo que decía recién Carlos cuando hablaba del proyecto del revalúo. Monsanto hace una presentación, esto lo hemos visto ya en algunas otras oportunidades, hay distintas instancias procesales para discutir el ajuste por inflación. Monsanto elige una, que es la acción declarativa de inconstitucionalidad, con lo cual está buscando que la justicia se expida sobre la inconstitucionalidad, en el caso concreto de Monsanto, y aquí entra en discusión otro tema distinto del ajuste por inflación, que es justamente el requisito para la acción declarativa, que es lo que se llama el caso en ciernes o el caso concreto. La acción declarativa, cuando se plantea, no es una mera consulta judicial. Nadie recurre al juez para consultarle si el ajuste por inflación es inconstitucional o no, o si procede o no procede. No es una consulta. En realidad es una decisión judicial que se hace en base a un caso en ciernes, con lo cual adquiere particular importancia demostrar ese caso en ciernes. Y la demostración de ese caso en ciernes es que en el caso concreto el contribuyente tiene que demostrar que el fisco le está intimando, le está impugnando justamente aquello que va a plantear como una acción declarativa. Este tema, según la justicia, es el que el contribuyente no pudo demostrar y por esa razón determinó la improcedencia de la medida. No es respecto al ajuste por inflación, es la improcedencia de la medida desde el punto de vista formal por no haber cumplido el requisito del caso en ciernes. Bueno, estamos ya cerrando nuestra reseña. Otro caso interesante que me pareció en esta reseña, el caso Casella, un tema de competencia, un tema donde se discute quién es competente en materia del impuesto a las ganancias en materia de jubilaciones. En realidad, este contribuyente hace un planteo donde en el fondo está discutiendo la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias sobre jubilaciones, tema que, como sabemos, está en este momento en la Corte, sobre la constitucionalidad de las jubilaciones. Y en este planteo, entonces, aparece una discusión de competencia. ¿Quién es el competente? ¿Son las salas contencioso-administrativo porque la discusión es un tema impositivo? ¿O es el de seguridad social porque en definitiva hay un tema de jubilaciones? Esta es la discusión que se planteó, discusión que fue resuelto como corresponde por la Cámara, y la Cámara llega a la conclusión que el competente son las salas impositivas, porque en definitiva lo que está en discusión es la procedencia o no del impuesto a las ganancias, y por eso juega el contencioso administrativo. Quiero destacar el caso Fideicomiso, Santa Teresa. Quiero destacar un tema que, si bien es de índole procesal, me parece que es muy importante para conocer en la estrategia de defensa, que es un contribuyente que está discutiendo el fideicomiso respecto del impuesto a la ganancia mínima presunta. Hay un tema probatorio que empieza a dar vuelta y se discute
Si a los efectos de determinar la verdad jurídica objetiva, que en definitiva tiene que hacer la justicia, el dictamen pericial que se había presentado tenía que ser objeto de tratamiento en la Cámara, lo cual la Cámara concluye en este sentido y en base a eso se termina resolviendo el tema, con lo cual nuevamente la importancia del dictamen pericial. Es decir, no solamente hay que decir el derecho, sino fundamentalmente probarlo. Esta es la consecuencia de este caso. Y el último antecedente, que viene del Juzgado Federal de Río Cuarto, un caso realmente muy interesante. Hay un embargo, el juez solicita al Banco Santander, en la sucursal Vicuña Maquena de Córdoba, que haga un embargo sobre determinados periodos fiscales. El banco interpreta el alcance de la decisión judicial y traba un embargo sobre una parte y no sobre la otra. O sea, un caso de desobediencia judicial. Y entonces, en base a esto, el juzgado, una vez que se analiza el tema, termina concluyendo que el banco era responsable solidario con el contribuyente como consecuencia que ese embargo que había sido solicitado respecto a las cuentas del contribuyente fue sobre un monto y periodo fiscal parcial en relación con lo que había determinado el contribuyente. Muy bien. Pasamos a las preguntas. Roberto, ¿quieres empezar? Bueno, hay una pregunta relacionada con las SAS y la Inspección General de Justicia. ¿Se tiene que pagar la tasa anual de la Inspección General de Justicia? No. ¿Debe inscribirse el directorio ante la Inspección General de Justicia? No. Y esto es importante destacar que el anexo A de esa resolución 6 dice que con respecto a la SAS, esta Inspección General tendrá a su cargo exclusivamente funciones registrales. La SAS no estará sujeta a la fiscalización de esta autoridad de Contralor durante su funcionamiento, disolución y liquidación, ni aún en los casos en que el capital supere el previsto por el artículo 299, inciso E de la Ley General de Sociedades. Es decir, que la Inspección General de Justicia solamente se va a ocupar de la Constitución, la registración de la Constitución y aquellas otras novedades del acontecer que tiene la sociedad, que es básicamente variaciones en el capital social cuando superen un mínimo establecido, la designación de los miembros de directorio, etcétera, pero simplemente a efectos de la inscripción. No tiene, obviamente, no revisa o no es competente, ella misma se declara para órgano de contralor de estas sociedades. Hace esto exclusivamente a fines registrales. Hay una pregunta que no está referida a la SAS, sino a la SAU, la Sociedad Anónima Unipersonal, que esta sí es una sociedad anónima con la característica que a partir de la reforma al Código Civil de agosto del 2015 admite que sea unipersonal, pero como dijimos, bajo la condición de fiscalización fiscal permanente, si se le aplica o no el artículo 73. En este caso sí, porque esto es una sociedad anónima y las sociedades anónimas no hay duda que están dentro del artículo 69 y consecuentemente le es aplicable el artículo 73. De la SAS no vino más. Si querés que siga con reorganización o le damos... Pasamos que ahora sí vamos. Sí, cómo no. Bueno, en el tema del proyecto de revalúo, varias cosas que se preguntan, algunas van a permitir complementar lo que fue la presentación. Una de ellas habla de la renuncia a la acción y al derecho de peticionar el ajuste por inflación impositivo. Y más que una pregunta es una afirmación que dice que habría un agujero legal que permitiría dar una situación. Por ejemplo, dice: opto por el revalúo, luego inicio una repetición que antes no había hecho. Pongo en claro de qué se trata esto. El tema está en el artículo 12, tiene 3 párrafos. El primer párrafo dice que uno tiene que renunciar por el periodo del ejercicio de la opción.
poniendo un caso, el año 2017. En el párrafo segundo dice que uno tiene que renunciar a peticionar la aplicación del ajuste por inflación por los periodos en los cuales tenga efecto económico el revalúo, o sea, en aquellos en los cuales tengo efecto, incidencia directa de la amortización incrementada por el revalúo o de un resultado por la compraventa. Y hay un tercer párrafo de ese artículo 12 que dice que uno tiene que, si había iniciado un juicio para aplicar el ajuste por inflación, tiene que desistir, y está redactado de una manera tal que da a entender como que uno tiene que desistir los que ya inició, no los que va a iniciar por el pasado. En realidad, si uno mira todas las normas que salieron respecto de las renuncias, por ejemplo, la ley 25.924, que fue la primera de ellas, que fue la ley de promoción de inversiones en bienes de capital o bienes para un proceso productivo de exportación, que permitía la amortización acelerada en ganancias o la devolución anticipada de IVA, pedía dos cosas: que uno renunciara a la promoción de juicios por ajuste por inflación y al factor de convergencia, lo que ya ha quedado en desuso, pero tenía la misma redacción que tiene esta, o sea, este mismo defecto que, si uno lo analiza en forma muy concienzuda, puede llegar a ver este agujero legal que decían ahí, que uno puede optar, por ejemplo, en el segundo semestre del 2018 y en el primer semestre del 2019 peticionar por el ajuste por inflación del año 2016. Eso es lo que se podría llegar a interpretar. Quizás, advertidas las autoridades que lo saben, los que han redactado el proyecto, pretendan corregirlo por vía reglamentaria, y veremos la constitucionalidad o no de esa corrección. Hay un segundo tema que pregunta: para el caso del revalúo sobre acciones del mercado de valores en cabeza de personas jurídicas, ¿podrán revaluarse impositivamente? Y cuando uno ve los distintos rubros, no hace ninguna disquisición entre si es una sociedad. Lo único que dice es que tienen que ser acciones de sociedades constituidas en el país. No habla si cotizan o no cotizan. La respuesta es sí, se pueden revaluar. Y ahí viene la segunda pregunta, que dice: ¿a qué tasa? La tasa es el 10%, porque solamente se aplica la del 5% para las acciones poseídas por personas humanas. ¿Por qué? Porque ahí la gravabilidad del impuesto es el 15%. Entonces tiene una alícuota en proporción con la alícuota del impuesto. Hay una tercera pregunta que está relacionada con cuándo se va a aplicar el ajuste por inflación. Recuerdan que hablamos que desde el 2018 en adelante, si en una tira de 3 años se supera el 100%, automáticamente se puede empezar a ajustar por inflación de acuerdo al título sexto de la ley 2628. Y acá la pregunta es más matemática que otra cosa, diciendo si, como la norma dice, en el año 2018 uno tiene que verificar que se haya superado el tercio de ese 100%, si el tercio es el 33%, o acá aplican algo que es compuesto, porque dicen, en realidad, para dar el 100 en 3 años, en el primer año debiera ser el 26%, porque el 26% es el tercio, terminaría dando el 100% al tercer año. Y en el segundo, en lugar de ser el 66,66, si entre primero y segundo año da el 58,8, ya al tercer año estaríamos en el 100%. Indudablemente la norma no dice nada, y seguramente el reglamento aclarará si es 33, 66, 100 o 26, 58,8 y 100. Es una cuestión de tipo matemática que seguramente el reglamento lo aclarará. Hay una que dice: inmueble bien de uso afectado a explotación unipersonal, se quiere vender en 2018 y el valor histórico es muy bajo. Consulta: ¿se puede utilizar opción de revalúo y luego, si es en cuotas, el devengado exigible? ¿Se tiene que pagar el 8%, aunque para la venta en 2018 solo pueda tomar el 40%? Bueno, las normas de revalúo no impiden la aplicación de otras normas que tiene la ley, por ejemplo, el de venta y reemplazo. O sea que sí, y que se aplica el 8% como alícuota. Se entendería que inmuebles es un rubro, dice, ¿no? Por ejemplo, si una persona tiene 2 inmuebles, un local comercial bien de uso y un departamento vivienda, y opta por revaluar,
debe revaluar ambos, en cuyo caso bajará su impuesto a las ganancias vía amortizaciones y subirá su impuesto sobre los bienes personales vía la evaluación de su vivienda. Bueno, el bien para ser revaluado tiene que producir ganancia agravada. En el caso este específico, la vivienda no debiera ser revaluada porque no tiene efectos sobre la liquidación del impuesto a las ganancias. Solamente debieran revaluar el bien que es el local comercial. Y hay una última pregunta que tiene que ver con algo contable, que en realidad me dicen cuáles serían las diferencias más relevantes que tendría el revalúo contable de la reforma con el revalúo contable de la resolución técnica 31. La verdad que son tantas que esto es como comparar el cuadro de la Gioconda con lo que escribimos mientras estamos distraídos hablando por teléfono. O sea, son tantas las diferencias que acá lo que podemos decir es que en este revalúo solamente se revalúan bienes con un único objetivo, que es el de aumentar el patrimonio neto de las empresas. No puede ser distribuido entre los accionistas, y en la resolución técnica hay un revalúo integral de todos los rubros del activo. Esos son todos los que tienen que ver con revalúo el proyecto de ley. Después tengo de la 4130. Bueno, yo tengo un par de preguntas sobre el tema de factura M. Algunas de las preguntas, lo voy a hacer globalmente porque algunas preguntas apuntan a un tema que hace, yo diría, casi una terapia de tipo colectivo, porque, claro, se hacen apreciaciones, reflexiones sobre el tema de esta decisión y hasta dónde estas decisiones no puedan llegar a situaciones que van a terminar siendo muy enojosas entre el fisco y el contribuyente, como consecuencia que se entere de repente y a veces sin ningún tipo de razón de la imposibilidad de hacer las facturas A y pasar a hacerlas M. Yo creo que acá comparto esta preocupación porque en la presentación que yo hice sobre este tema lo que apunté era el objetivo central, que desde el punto de vista conceptual me parece muy loable. El problema es cuando de ese tema conceptual bajamos a la aplicación y en esa aplicación, con los distintos elementos de lo que era esa plataforma informática, se pueden llegar a situaciones donde a veces la falta de presentación de declaración jurada, como es uno de los casos que está previsto, sería suficiente como para que el contribuyente deje hacer factura A, ¿no? Entonces, digo, una cosa es lo conceptual, una cosa es lo objetivo y otra cosa es la bajada que se puede hacer, donde acá sí puede haber problemas muy concretos. Y yo tengo otra pregunta respecto del tema de la renuncia al ajuste por inflación, diríamos la que recién decía Carlos, pero de una forma totalmente distinta, porque lo que plantean, si sería posible, de aprobarse esta norma, si sería posible entrar en el revalúo y hacer una expresa reserva a que no va a aplicar justamente la renuncia del ajuste por inflación. Yo creo que esta posibilidad es absolutamente imposible porque acá juega la teoría de los actos propios, inclusive con la doctrina de la Corte. Si el contribuyente decidió entrar al régimen del ajuste por inflación, lo tiene que hacer con todos los elementos tal cual están planteados. Entonces él no puede decir, tomo una parte que es el revalúo y dejo la otra, que es no poder renunciar al ajuste por inflación. Con lo cual, si llega a hacer esa reserva, la reserva no va a ser tomada como válido, porque además, en los términos como está planteado el proyecto, tampoco el contribuyente debe hacer una expresa manifestación de reserva, sino al revés. El hecho de haber entrado al revalúo es considerado como que él directamente renuncia a este tipo de discusiones. No, hay unas preguntas relacionadas con reorganización. El caso de una sociedad, dice acá, que posee 4 inmuebles destinados al alquiler y decide escindirse conservando un inmueble y asignando cada uno de los otros 3 inmuebles a las 3 nuevas sociedades que alquilarán esos inmuebles. ¿Es esto una reorganización libre de impuestos? Sí, es una actividad de decisión, de una actividad nueva, se mantiene una sociedad en la sociedad escindente y hay 3 nuevas sociedades escisionarias que reciben un inmueble cada uno y en la medida que se cumpla el mantenimiento de la actividad, que es alquiler por 2 años de la fecha de reorganización, y el mantenimiento
el cumplimiento del requisito de mantenimiento del capital, ese es un proceso libre de impuestos y así se puede encarar. Acá habla algo parecido. Una sociedad decide escindir un bien inmueble de una sociedad, ¿se puede hacer por un proceso de reorganización? Sí, en la medida que ese inmueble que estaba en la sociedad escindente tenía una actividad, sea desarrollada, continúa esa actividad en la sociedad escisionaria. Y acá habla, pueden vender la participación, no, después de los 2 años, porque este es el otro requisito de que la reorganización sea libre de impuestos, que es el mantenimiento de al menos el 80% del capital durante 2 años. Y esta última, me da la sensación que la pregunta se refiere a una persona física, ahora humana, que era titular de una empresa unipersonal y que decide constituir una SRL, porque de alguna forma me parece que esa es la pregunta, es una persona humana titular de una empresa unipersonal. Obviamente, como es unipersonal, no le cabe en la vieja figura de la regularización de la sociedad de derechos comerciales o ahora de la subsanación, pero sí tiene dicho el fisco que el proceso de reorganización se puede encuadrar a través del 77C. Este señor constituye una sociedad anónima, una SRL, es titular de más del 80% del capital, transfiere el Fondo de Comercio y de alguna forma el proceso de reorganización lo cumple, actúa con una sociedad de responsabilidad limitada, obviamente con otro accionista, por el término de por lo menos 2 años, que necesariamente tampoco tiene que ser el 20%, puede ser un porcentaje menor. Muy bien, Carlos. Sí, bueno, tengo preguntas con relación a la resolución 4130. La primera, más que una pregunta, es una crítica al sistema que vamos a compartir, pero dice así. Dice, el doctor Abad dijo que no hace mucho en este ciclo, que era intención de reducir los regímenes de información. Ahora bien, respecto al título segundo de la 4130, ¿qué sentido tiene que se vean inmersas en mayores cargas administrativas aquellos que presentan anualmente el informe de precios de transferencia? Bueno, esta resolución dice que no obsta el cumplimiento de la 4130, el de la 1122, que es el de precios de transferencia. Estamos de acuerdo en el sentido de que los regímenes de información están generando una carga administrativa enorme a las empresas que se traduce en costos económicos muy grandes. Hay que tomar gente exclusivamente para que haga esto. Adelanto que en los espacios de diálogo que hay creados con las entidades empresariales, este tema se les llevó como preocupación y desde hace unos días, desde finales de septiembre, se empezó a trabajar conjuntamente con el fisco en la revisión de todos los regímenes de información para saber aquellos que están solapados o que están uno por encima del otro y que se deben cumplir con la misma información varios regímenes. Se comprometieron a analizarlos, se hicieron presentaciones y esperemos que el resultado de todo este trabajo derive en una menor carga administrativa y en una eliminación de los regímenes que se superponen. Segunda pregunta que tiene que ver con esto, una sociedad local cuyo accionista mayoritario tiene el 93% de las acciones, y pone entre paréntesis sociedad española, presenta precios de transferencia regularmente como entidades independientes, bueno, más que como entidades independientes, como entidades relacionadas. Debe presentar la resolución general 4130 y debe presentarlo como mínimo a la sociedad local en el título segundo, en el régimen de información, indudablemente. Y debiera presentar en el título primero, salvo que el último controlante, que sea esta empresa, lo presente en el país donde es residente fiscal. Y la última tiene que ver, dice... Esto es algo que contesté en el mismo momento en el cual estaba haciendo la presentación por una pregunta que surgió de uno de los asistentes, pero la repetimos. De acuerdo al título segundo de la 4130, la obligatoriedad surge de las ventas del grupo en el exterior superior a 750 millones de euros o solo por pertenecer a grupos del exterior se debe cumplimentar la obligación. Sí, el título segundo, que es el régimen de información, que están sujetos los contribuyentes locales pertenecientes a un grupo, deben cumplimentarlos aun cuando el grupo no tenga ventas superiores
superiores a 750 millones de euros. Esa es la diferencia con el título primero, que para presentar el informe país por país, el conjunto, el global, el consolidado debe superar los 750 millones de euros de ingresos, y en el título segundo, el régimen de información, cualquiera sea el monto, solamente por el hecho de pertenecer a un grupo multinacional debe presentar este régimen de información. Muy bien. Bueno, las últimas tres que me toca a mí. Hay una que dice en el caso Righetti, esta que hemos señalado como el fallo de la Cámara de consulta vinculante, si corresponde que hablemos del contribuyente o del consultante, atento al carácter de no residente de quien hace la... Bueno, justamente esta era la consulta, ¿no? Si era contribuyente o no lo era y quedaba como consultante. Este es justamente el foco de la pregunta. Hay una... otra pregunta que realmente me ha provocado algún tipo de inquietud y, bueno, quien la ha hecho, si después me puede acercar algún tipo de información, o los otros, algunos de ustedes que tengan el mismo problema, realmente me gustaría, porque de ser así, este tema tenemos que trasladarlo a la FIP. Se refiere a algo que pareciera que está pasando en las agencias, en el sentido que hay gran cantidad de rechazos de multinotas, que el contribuyente no puede plantear las multinotas. Aparentemente el argumento que se da es que hay defectos en el formulario 3283, justamente la autorización de las multinotas, defecto que según dicen no es tal, o sea que es más que todo una excusa para no presentar la multinota, y esto agravado por una actitud que convalida esto por el defensor del contribuyente que corresponde a cada agencia. Bueno, la verdad que sobre este tema me gustaría sobremanera si aquellos que tienen antecedentes nos pueden acercar para hacer la presentación ante la FIP. Recuerdo que hace muchos años, en este mismo ciclo, se planteó un tema parecido en la época que no había multinotas, cuando eran las notas simples, y ahí empezábamos a hablar del legislador de mesa de entrada de la FIP, porque él legislaba acerca si aceptaba o no aceptaba una nota, a tal punto que después de mucho tiempo y de muchas discusiones y de muchas reuniones con la FIP, se llegó a un punto que era que justamente en esos casos la FIP tenía que dar un formulario y ese formulario tenía que decir la razón por la cual se rechazaba el formulario, ¿no? Y no el rechazo verbal en la mesa de entradas. Justamente en esta nota lo que se está diciendo es que tampoco dan ese formulario. O sea que hay una sumatoria de incumplimientos por parte de los funcionarios de la agencia. Así que es un tema realmente muy importante y por eso si pueden acercar mayor información, interesa sobremanera. Y la última pregunta está referida a los requerimientos que está en este momento enviando la FIP a los contribuyentes que ingresaron el sinceramiento, ya sea por el blanqueo o por la moratoria. Ustedes recordarán que había una de las razones para ingresar en este régimen, que de darse el contribuyente quedaba fuera del régimen, el artículo 84, que establecía justamente los impedimentos que existían por procesamientos, por sentencias, etcétera, etcétera, etcétera. De darse estos supuestos, los contribuyentes no podían ingresar al régimen y no tenían ese tipo de beneficios. En su momento, cuando charlamos durante varias reuniones del tema de blanqueo, habíamos llegado a la conclusión que este tipo de recaudos, en definitiva, era un recaudo para entrar al régimen, para tener los beneficios, pero en definitiva era el contribuyente que tenía que aportar la prueba, esto lo hemos criticado en su momento, tenía que aportar la prueba diciendo que él no estaba dentro de los recaudos del artículo 84. Esto siguió transitando, todo el mundo se olvidó, hasta que la FIP, que no se olvida de nada, lo saca actualmente con los requerimientos que todos están recibiendo, donde le dice al contribuyente que tiene que presentar una nota, una multinota, justamente, donde tiene que decir que no se encuentra entre los recaudos del artículo 84. Y aquí aparece el problema. Cuando el contribuyente, supongamos una sociedad anónima, tenga que hacer esta contestación,
desde el punto de vista de la sociedad tiene bien claro si tiene algún procesamiento o no, generalmente no va a tener ninguno porque la responsabilidad penal de la persona jurídica es muy reciente, no hay casos, así que prácticamente la sociedad no tiene este tipo de problemas, pero resulta que la sociedad también tiene que informar lo mismo respecto de sus representantes. Y aquí empieza el problema. Entonces la sociedad debería decir, en el año 2013 y 2014, que es donde alcanzó la moratoria por los periodos fiscales, los representantes eran los siguientes, y va el anuncio. El presidente, el vicepresidente, los directores, los síndicos, consejo de vigilancia. ¿Y dónde se corta? Porque justamente la ley, cuando habla de los representantes, sigue avanzando. Y de los gerentes, los administradores. Bueno, y por otra parte, acá ya entramos en zona de indefinición, y por otra parte, muchas de estas personas pueden ser que ya no pertenezcan más a la empresa. Y la empresa tendría que decirle, señor Carlos, ¿usted tuvo un procesamiento o usted tuvo una denuncia por alguna de las leyes? Y esa persona no existe más, no está más en la empresa. Este es el problema que se está originando con estos requerimientos donde cada uno está intentando hacer lo mejor posible. Así que agradezco a quien ha hecho la pregunta porque me parece que es un tema realmente muy actual donde también tenemos que tomar debida posesión. Muy agradecidos a todos por seguirnos hasta esta hora y nos vemos Dios mediante en el mes de noviembre en la anteúltima reunión. Gracias a todos. ¿Esto queda acá? Sí. No, ¿A vos? muy bueno. Hoy hemos terminado hasta las preguntas.